¿Cómo combatir las dudas? Ahí estamos. ¿Cómo tratar las dudas que tenemos? Y el que dice que jamás tiene dudas, bueno, no está diciendo la verdad, porque todos de vez en cuando tenemos dudas acerca de Dios, dudas acerca de la Biblia. Y buenos hombres en la Biblia tenían dudas. Y el texto que mencionamos anteriormente, en Mateo capítulo 14, ¿se acuerdan? Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua. Pedro, hay un corito que cantan aquí. Pedro le dijo, voy, y Jesús le dijo, ven. Dudo que ustedes lo conozcan. Pero Pedro quería ir y comenzó a caminar hacia Jesús. ¿Hasta qué? Hasta que vio las olas del mar y se fijó en el viento, y entonces comenzó a hundirse. Y es lo que pasa a nosotros cuando dejamos de fijarnos en Jesús y al enfocarnos en las olas de nuestra vida, en las tormentas de la vida. Y otros más. Podríamos hacer una lista bien larga de personas con dudas en la Biblia. Abraham. ¿Y en qué más pienso? Quizás estoy pensando en lo que ustedes o vosotros os llega a la mente. Cuando dijo que Sara era su hermana, porque tenía miedo primero del rey en Egipto y luego de Abimelech. Dudaba de Dios, no confiaba en Dios. Moisés dudó que Dios iba a sacar a los israelitas de Egipto. Y Dios tuvo que una y otra vez darle confianza, mostrarle señales para que creyera. Los israelitas en el desierto tuvieron grandes dudas y por eso tuvieron que andar vagando 40 años en el desierto. Los profetas, algunos de los mejores profetas, expresaban bastante sus dudas. Me encanta el libro de Habacuc, porque el profeta expresa una y otra vez sus dudas. Jehová le contesta y al fin se da cuenta de Habacuc de que Jehová estaba siempre en lo correcto y que iba a ayudarles a ellos. Y los apóstoles duraron de la resurrección, aún después de ver las mujeres a Jesús vivo. ¿Y cuántas veces Jesús tuvo que decirles, oh vosotros de poca fe? Y por supuesto, el más famoso, Tomás el escéptico. Aun cuando sus compañeros le dijeron, hemos visto a Jesús, él dijo, hasta que yo meto los dedos ahí en las heridas y meto la mano en el costado, no creeré. Ok. ¿Cuál es mi punto? No es nada nuevo tener dudas. Grandes hombres de Dios las han tenido. La salvación no se pierde por las dudas. Se pierde cuando no tomamos la medicina para ellas. Y Dios sí nos da medicina para ayudarnos con las dudas. Vamos a analizar primero esta pregunta. ¿Por qué dudamos? En primer lugar, estamos programados a pensar en lo físico. Y es algo que enseñamos a los niños. Tienen que adaptarse ellos al mundo físico. Y a veces tienen temores irracionales. Yo creo que hay fantasmas. Me acuerdo que mi hijita Rebeca, cuando era pequeña, en el cuarto de ella había, bueno, era una casa vieja y tenía miedo que iba a salir de algo un monstruo. No, no hay monstruos, no hay fantasmas. ¿Tú ves? Le preguntamos a ella, ¿tú ves los fantasmas? No. ¿Tú ves los monstruos? No. Entonces, no existen. Lo que tú no ves, no existe. Pero sí, lo que no vemos existe. El concepto
de que hay una esfera espiritual. Nos cuesta. No vemos la esfera espiritual, no vemos lo que Pablo llama los lugares celestes. Y ya porque hemos sido programados a pensar en lo físico, nos cuesta. ¿Por qué dudamos? Hay algunos textos bíblicos que francamente son difíciles, y especialmente en el Antiguo Testamento. Porque Dios mandó la destrucción completa de los cananeos, aún a veces mujeres y niños. Porque Dios mandó la destrucción completa de otras naciones malas. Hay leyes raras en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Levítico, cuando leemos Deuteronomio, dicen, ¿y por qué esta ley tan rara? Hay un nuevo grupo de ateos en el mundo que siempre hablan de estos textos, citan textos difíciles para burlarse de ellos, para burlarse de la Biblia. Un problema que tenemos es que nos cuesta captar la grandeza de Dios. Los niñitos vienen a nosotros y nos preguntan, ¿de dónde vino Dios? Y decimos, bueno, Dios siempre ha existido. Es cierto, pero a veces comenzamos a pensar, ¿cómo es que Dios siempre ha existido? A nuestras mentes finitas nos cuesta imaginar cualquier cosa que sea infinita. Y ahí a veces comienzan a entrar dudas. ¿Cómo es que Dios creó el universo con su palabra? ¡Qué grande es el universo! Las galaxias tan lejanas. ¿Cómo es que Dios controla estas galaxias tan lejanas? No captamos la grandeza de Dios y por eso comenzamos a tener dudas. A veces el problema es que dudamos de la justicia de Dios. Vemos a los niños sufrir de hambre y hoy en día en cualquier parte del mundo donde haya sufrimiento, hay reporteros, hay cámaras para grabar la sufreza, para grabar el sufrimiento aún de los niños. Los buenos sufren de cáncer, a veces sufren de forma espantosa y nos preguntamos, ¿cómo un Dios justo podría permitir todo eso? Y a veces algunos dicen, yo no entiendo el infierno me cuesta. ¿Cómo es que Dios podría castigar eternamente a personas que no parezcan ser tan malas? Dudamos de la justicia de Dios. Y por supuesto, cuando los jóvenes van a las universidades, ahí se encuentran con profesores y catedráticos que parecen saber tanto, parecen ser tan inteligentes y dicen, no hay Dios, Dios no existe, se burlan de varias cosas en la Biblia y algunos jóvenes se dejan intimidar, se dejan persuadir. Ahora, la pregunta más importante. En la Biblia, ¿cuáles son algunos principios que pueden ayudarnos a combatir las dudas? Y esa es la parte más importante del mensaje. En primer lugar, hay que buscar las respuestas. Aquí en New Jersey había un joven que se bautizó y como 2 meses después de su bautismo, dijo, me toca ir a la universidad allá en Arizona. Y dije, un nuevo hermano que va a Arizona. Tratamos de encontrar un grupo de hermanos cerca de él. Y él me envió un mensaje y me dijo, yo me he inscrito en un curso titulado La Biblia como literatura. Yo voy a aprender más de la Biblia. Ahora, este curso es bastante popular en este país, pero la clave para entender lo que van a enseñar en el curso es la Biblia como ¿qué? ¿Como palabra de Dios? No, la Biblia como literatura.
Y casi todos los profesores en estas clases de la Biblia como literatura no creen en la Biblia, no creen en Dios, se burlan de Dios, se burlan de la Biblia y toman su tiempo para tratar hasta de atacar la Biblia. Yo le dije al joven, así va a ser la clase. El profesor no va a creer en la Biblia, pero no te voy a decir que no lo tomes. Le dije, si quieres tomar la clase, tienes que leer algunos libros que refutan lo que se dice en la clase. Y en español está disponible este libro y quizás algunos de ustedes lo hayan conocido, La evidencia que exige un veredicto. Hay tomo 1 y tomo 2. Le dije, y el tomo 2 en particular para esta clase. Si vas a leer este libro y ver las respuestas a los puntos que hace el profesor, está bien. Pero si tú no vas a buscar información para refutar lo que vas a oír, mejor no tomar la clase. Y él dijo, yo voy a tomar la clase, pero voy a buscar el libro. Y lo hizo. Yo creo que le fortaleció la fe porque cada cosa que decía el profesor en contra de la Biblia, ahí estaba la respuesta. Y se puso a creer más fuertemente en Dios. Pero, ¿qué hizo? Buscó las respuestas a los puntos de los ateos. Es que hay que reconocer que por cada argumento de los ateos hay una buena respuesta de individuos que son tan inteligentes como ellos. Y por supuesto, muchos de ellos son evangélicos, los que han escrito buenos libros para refutar estos puntos de los ateos. Pero aún así doy las gracias a Dios por ellos. Yo no simpatizo mucho con los que hablan de dudas. Yo no me cuesta creer en eso. Me cuesta creer en lo otro. Sin embargo, no se esfuerzan en buscar las respuestas. Estoy pensando ahora mismo en una joven que me dijo, yo no entiendo por qué Dios mandó ciertas cosas en el Antiguo Testamento. Y la preocupación principal de ella fue que parece a veces que había maltrato de la mujer en el Antiguo Testamento. Y francamente sí, hay maltrato de la mujer en el Antiguo Testamento, pero no fue algo que Dios apoyó. Vamos a hablar brevemente de este punto un poco más tarde. Pero yo le recomendé un libro a ella que analiza a fondo algunas de estas acusaciones y le envié una copia. Dudo que ella lo haya leído. Es que a veces muchas personas, a ellos les encanta hablar de dudas, pero no quieren buscar las respuestas. Sí, simpatizo con los que me vienen y piden recomendaciones, que estudian la Biblia y así encuentran las respuestas. Es una clave si vamos a combatir las dudas. Segundo punto. Y es importante tomar en cuenta el contexto de los textos difíciles. Y especialmente estamos hablando de textos en el Antiguo Testamento que hablan de la esclavitud. Textos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el rol de la mujer y con la guerra. Hay que tomar en cuenta su contexto histórico. La ley de Moisés fue dada a una cultura primitiva y violenta. Y Dios quería moverle a los israelitas, gente primitiva, paso a paso hacia lo ideal. Y el mismo Nuevo Testamento dice que las leyes del Antiguo Testamento no representan lo ideal de Dios. Yo estoy pensando en Mateo capítulo 19, es un texto que conocemos bien, debido a la controversia sobre el divorcio y las segundas nupcias. Pero
en el texto, los fariseos vinieron preguntando a Jesús acerca del divorcio y preguntaron ellos, cuando Jesús prohibió el divorcio, ¿por qué Dios lo permitió con Moisés? Ese es el versículo 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Para mí, el versículo 8 es uno de los textos claves en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar algunos otros, pero es uno de los textos claves para entender el Antiguo Testamento, en particular la ley de Moisés. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ustedes se acuerdan? Él, Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Otros textos que enseñan lo mismo los voy a mencionar brevemente. Gálatas capítulo 3, la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. La ley de Moisés no reflejó lo ideal de Dios. Era puesto para guiar a una gente primitiva hacia lo ideal que vemos en Cristo. Hebreos capítulo 8 dice claramente que el antiguo pacto tenía falta. Estaba bien para la cultura para la cual fue escrita, la cultura de los israelitas, gente primitiva, gente, como dijo Jesús, de duro corazón, pero no fue escrito para reflejar lo ideal. Una ilustración. Y una parte de esta ilustración vive de un artículo que leí y estoy agregando un poco para llenar como si fuera la ilustración. Hasta hoy en día hay culturas primitivas. Fue un grupo hace como 25 o 30 años, quizá un poco más, al país Nueva Guinea, al norte de Australia. Y ahí en la selva todavía hay gente primitiva. Y al llegar, eran misioneros, entre comillas, se dieron cuenta de la gran violencia de la gente. Si había un conflicto, un desacuerdo entre dos comunidades, había guerra. Y si un pueblo, una comunidad, una aldea logró conquistar al otro, mataba a todo el mundo. O sea, estamos hablando de culturas no civilizadas. Ahora, ¿cómo civilizar una cultura tan atrasada y tan primitiva? Si hubieran comenzado los misioneros a hablarles de un análisis de Don Quijote de la Mancha, ¿qué habrían entendido? Si habrían querido hablarles del sistema judicial de Europa o de los Estados Unidos o de la política, de la Cámara de Representantes, esa gente primitiva no habría estado capaz para digerir como si fuera este tipo de enseñanza y cultura, cómo civilizarlos. Y aquí es donde estoy entrando un poco en la ficción. Pero yo puedo imaginar algo así. Podrían haber dicho, miren, si hay un desacuerdo entre estos dos lugares, de estos dos pueblos, no se maten a todos los del otro pueblo. Vamos a resolver el desacuerdo así. Busquen un pueblo A, su hombre más grande y más fuerte. Pueblo B, busquen su hombre más grande y fuerte. Vamos a tener algo como lucha libre, con reglas y así enseñarles a buscar una alternativa a matar a todo el mundo en el pueblo opuesto. Yo leí un artículo diciendo que allá en una cárcel en Perú, donde los presos son los que más mandan, pero si hay un desacuerdo, tienen un partido de fútbol
Y quien gane el partido de fútbol gane la disputa o gana lo que quiere. Por supuesto, no es la forma ideal para promover la justicia o para resolver disputas. Pero para la gente no civilizada es un paso. No maten a todos del otro pueblo. Un paso hacia algo más organizado, hasta quizá tener un juez, hasta tener abogados y leyes. Un paso sería no maten a todo el mundo del otro pueblo. Busquen a un hombre para tener una lucha libre. Para mí así eran muchas leyes del Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo que así fue el caso en cuanto al divorcio. Así fue el caso en cuanto a la poligamia, al tener muchas mujeres. Si Dios hubiera mandado por Moisés no poligamia, habría sido demasiado difícil para esa cultura atrasada y primitiva. Y así, para mí, es el asunto en cuanto a la esclavitud. No es lo ideal de Dios, pero era ya algo arraigado en esas culturas. Entonces Dios dio reglas para que no hubiera abuso de los esclavos, como un paso hacia lo ideal que vemos en Jesucristo. No creo que expliqué bien eso, pero creo que a pesar de eso vosotros me hayáis entendido. Ok. ¿Cómo combatir las dudas? Enfocarnos en lo que sí entendemos. Una ilustración. Mi esposa tiene lupus. Va y viene. Por lo general está mucho mejor ahora que en años pasados. Y ella por un tiempo tenía un médico en la ciudad de Nueva York que era uno de los expertos más reconocidos en este campo de lupus, de cómo tratar el lupus. Y él le recetó a mi esposa esta medicina que se llama Plaquenil. Y sigue tomándolo hasta el día de hoy. Y cuando ella estaba mejorándose, nos dijo este médico, yo creo que esta medicina Plaquenil le está ayudando bastante. Y le pregunté a él, ¿cómo funciona esta medicina? ¿Cómo es que esta medicina combate los síntomas del lupus? Y él me dijo, bueno, todavía no entendemos completamente por qué funciona. Hemos hecho muchos estudios y lo único que sabemos es que ayuda a mucha gente con lupus. Ahora, el experto del mundo en cuanto a lupus no entendía, pero sí sabía una cosa, funciona. Y así es con nosotros muchas veces. Hay mucho que no entendemos, pero si vemos que algo funciona, tenemos razón para aceptarlo. Vamos a hacer una breve lista de algunas cosas que entendemos. Entendemos que la vida es demasiado compleja para ser formada por una reacción química y por mutaciones. Cuando Charles Darwin escribió su libro acerca del origen de las especies y de la evolución, no sé si lo dije bien o no, pero él no tenía la menor idea en cuanto a la complejidad de la célula. Para él fue solamente como un pedazo de proteína. Pero como ustedes bien saben, en los últimos 60, 75 años han descubierto la complejidad de cada célula de vida, aún la más primitiva, del ADN y del código genético, que esta complejidad se hubiera creado por el azar, por un rayo en un pantano primitivo. Imposible. La vida es demasiado compleja para ser formada así. Hay un ateo
o mejor dicho, había un ateo muy famoso de Inglaterra. Se llama Anthony Flew. Si quieren buscarlo, F-L-E-W, buscarlo en Google. Por muchos años me acuerdo de debates que él tenía diciendo que no existe Dios. Pero en los últimos años de su vida, los que debatían con él y con razón, hablaron de este punto, de la complejidad del código genético en cada vida, en cada célula, y cómo esta complejidad se podría haber creado al azar. Y antes de morir él, hace unos pocos años, escribió un libro, Dios existe. Él no estaba dispuesto todavía a aceptar la Biblia en su forma completa. Él dijo, yo creo que sí, es que quería investigarlo más. Estaba investigando antes de morir. Pero algo que convenció a ese ateo, Anthony Flew, la vida es demasiado compleja para ser formada por una reacción química y mutaciones. Otra forma, pero quizá una forma más sencilla para decirlo. El diseño implica diseñador. Y noten la letra mayúscula ahí para diseñador. Y la ilustración clásica es la de un reloj. Por muchos años y todavía tengo ahí este reloj de Casio. Y a los jóvenes les encantaba verlo. Dice, tú eres muy nerd. Este es un reloj nerd de los años 80. Pero todavía me gusta porque es sencillo. Se pone el alarma fácilmente, sin programación complicada. Y yo imaginaría que este reloj tendría sus 300, 400 partes chiquitos. Y funciona. Y este reloj ahí dice, son las 10:58 y 50, y ese para los gringos dice SU para domingo. Ahora, si yo tomara los partes o sería las partes, bueno, las partes, yo creo que es de las partes del reloj y las pusiera en la mano y tirara estas partes, estos pedacitos al aire, ¿cuántas veces tendría que hacerlo para que cayeran las partes o las piezas o como quiera decirlo, con el reloj armado diciendo la hora, las 7:40 y pico o lo que sea ahora? ¿Cuántas veces tendría que tirar estos al aire para que todo cayera armado y con la hora correcta? Son las 7:44 en España, según el reloj que tengo. La respuesta, jamás pasaría. Jamás pasaría. El reloj es demasiado complicado para ser producido así. Aun si tuviéramos todas las partes ahí, no funcionaría así. Eso sí, entendemos. Tiene que haber diseño, tiene que haber diseñador cuando vemos el diseño. Esto se podría ampliar mucho más, pero yo creo que ustedes ven el punto. Un individuo llamado Jesús ha cambiado la historia del mundo. Y eso sí, entendemos. En pocos años después de su muerte, sus enseñanzas llegaron a cambiar el mundo occidental. ¿Y en qué trabajaba él? Era un carpintero. ¿Pero era un mero carpintero? No, señor, imposible. Que las palabras de un mero carpintero hubiera cambiado el mundo. No. Tuvo que ser algo más que un mero carpintero. Tuvo que ser, como creemos nosotros, el Hijo de Dios. Hay en la historia de Jesús, hay en sus palabras las huellas sobrenaturales que dicen, este hombre no es un mero hombre. Viene de una fuente sobrenatural y nosotros, por supuesto, creemos que fue el Hijo de Dios. Y más allá en cuanto a eso,
Centenares de testigos afirmaron ver a Jesús vivo después de su muerte. Yo siempre pregunto a los cristianos, algunos saben y algunos no. A ver si usted sabe. ¿Cómo cuántos testigos vieron a Jesús vivo después de su muerte? ¿Cómo cuántos? Y si usted ha estudiado hace poco el 1 a los Corintios, debe saber, según Pablo en 1 a los Corintios 15, de 3 a 8, había más de 500 que vieron a Jesús vivo después de su muerte. Eso sí entendemos. Murieron ellos por su testimonio, la mayor parte de ellos. Sufrieron en forma espantosa, fueron torturados. Ninguno sacó su testimonio. Tortúrenme. Yo vi a Jesús vivo después de su muerte. No voy a retractar mi testimonio. Entonces, eso son cosas que sí entendemos. Y cuando tenemos dudas, debemos enfocarnos en estas cosas. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Los historiadores se maravillan de que en tan poco tiempo el cristianismo se apoderó del mundo romano. Brevemente, ¿cómo habría pasado? ¿Cómo es que en poco tiempo, en 100 años, que en la historia es poco tiempo, ya estaba cambiando el cristianismo la cultura romana? ¿Fue debido, como en el caso del Islam, de un ejército poderoso? No, señor. ¿Fue debido a un gran poder político que habrían tenido? No tenían nada de poder político. Dinero, no tenían dinero. ¿Qué motivó, qué fue qué es lo que hizo que estallara así el cristianismo en el mundo romano? Yo creo que fue un evento. Fue un evento. La resurrección de Jesucristo. Tantas personas creyeron en el testimonio acerca de la resurrección, vieron que era imposible cualquier otra explicación. Y así como dijeron, hay en la ciudad de Tesalónica que trastornaron al mundo entero. Eso sí son cosas que entendemos. Entonces, volvamos a preguntarnos, ¿cómo combatir las dudas? No tratar de comprender lo incomprensible. Tenemos que ser humildes y entender que nuestro cerebro no va a captarlo todo, pero el hecho de que no lo captamos no significa que no existe. Y la ilustración que siempre doy. La pecera, una pecera. Cuando mis hijas tenían 4, 5, 6 años, les compré una pecera. Dije a todo el mundo, esta pecera es para las niñas. Pero voy a ser sincero que también era para Gardner. Yo también quería tener una pecera. Y la preparamos bien, pusimos a las plantitas, los filtros, y entonces pusimos ahí diferentes tipos de peces, los peces ángel, en inglés decimos zebra. Yo creo que ustedes tendrían los mismos. Y de vez en cuando al mirar los peces me preguntaba a mí mismo, ¿qué entienden los peces? ¿Qué entienden los peces en cuanto al mundo en el cual vivimos? Algunas cosas entendían. Al acercarme a la pecera y especialmente al levantar la tapa, sabían que iba a aparecer comida. Entonces iban nadando hacia arriba buscando la comida. Eso sí entendían. Pero aquellos peces habrían entendido la política española. Ni ustedes la entienden. No me pregunten por la política de este país. Los peces habrían entendido cómo funciona un motor de 6 cilindros. Muchas veces ni nosotros tampoco lo entendemos, ¿correcto? Pero ustedes ven el punto, los peces no tienen la capacidad mental para
entender que existiera algo como la política, o para entender que existiera algo como un auto. Es más allá de la comprensión de un pez. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros en el universo? Somos como peces. Hay algunas cosas que entendemos. Este es el punto anterior. Pero entender la eternidad, no. Entender el poder infinito de Dios, tampoco. Pero el hecho de que no lo entendemos no significa que no existen estas cosas. Y debido a lo que sí entendemos, sabemos que sí existen. Entonces, cuando comenzamos a tener las dudas, que nos enfoquemos en lo que sí entendemos sin tratar de comprender lo incomprensible y comenzar a tener dudas debido a la pequeñez de nuestras mentes. Estudiar más la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo estaba hablando con un joven. A ver si puedo usar bien una palabra que me dio. Estábamos hablando en inglés. Que un joven que cree mucho. Y le pregunté, ¿por qué tú crees? Dice, por más que estudio la Biblia, más veo cómo armonizan y cómo se coordina la historia y cómo todo cabe. Para no creer en Dios tendría que desenredarme o tendría que, la palabra que usó en inglés era no paquetar, desempaquetar, pero dudo que haya palabras así en español. Todo lo que hemos aprendido, la palabra de Dios es una fuente de fe cuando tenemos dudas. Pedir ayuda de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del hombre en Marcos capítulo 9? Era el padre de un muchacho endemoniado y los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Y Jesús lo iba a hacer. Pero antes de hacerlo, él dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, dice el versículo 24, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y este debe ser parte de nuestras oraciones. Todos creemos. Si no creyéramos en nada, no estaríamos aquí. Creemos, pero a la vez nos falta la fe, ¿verdad? Pedir ayuda de Dios en la oración en cuanto a eso. Pensar en las consecuencias de rechazar a Dios. Si fuéramos nosotros el resultado de una reacción química o de accidentes genéticos, nada más. ¿Quién es Gardner? Algunos dicen que Gardner es como si fuera un accidente, pero de eso no está hablando. Un accidente genético, una reacción química. Entonces, no habría norma del bien ni del mal. Si no hay Dios, ¿quién va a decir que esto sí es algo ético o no es ético? Sin Dios, cada hombre inventa su propia ética. Y cuando los hombres comienzan a inventar su propia ética, ¿qué vemos? Adolfo Hitler, Stalin, Mao, una cosa, todos esos que acabo de mencionar tenían, especialmente Stalin, estudiaba la teología, entre comillas. Especialmente tenían acceso al conocimiento de Dios, pero rechazaron a Dios. Y cuando rechazamos a Dios, ¿cuál va a ser la base de nuestra ética? Es un problema que tienen todos los ateos. Los honestos lo admiten. Y hay muchos no honestos. Si así es, no hay norma de bien ni del mal. Por eso tenemos a gente como Putin hoy en día y otros más. La vida no significa nada. ¿Para qué estamos aquí? No hay propósito.
Yo estoy pensando en lo que dijo el ateo inglés, Russell en inglés, Russell dirían en español. Él dijo que el amor, toda la experiencia humana, todo eso no son nada sino la colocación casual de átomos. La colocación casual de átomos. Entonces, si amamos a nuestros hijos, algunos átomos ahí se formaron en nuestro cerebro, algunas químicas. No hay algo en nosotros que se revela en contra de esto. No hay una intuición en nosotros que dice, hay propósito. ¿De dónde viene este instinto que todos tenemos? Voy a terminar con una ilustración. A ver si puedo hacer que salga. Imaginen que si Dios permite que el mundo siga 5,000 años más, es difícil captar eso. Pero Dios deja seguir el mundo 5,000 años más y vienen algunos arqueólogos. Y no sé cómo son las tomas eléctricas en España, no me acuerdo, así son en algunos países. Pero encuentra algo así, una toma de corriente eléctrica. Y diría el arqueólogo, pero este obviamente fue diseñado, eso no viene de la naturaleza. Aquí tenemos algo diseñado ahí durante la cultura, ahí hace 5,000 años. Pero, ¿qué propósito tenía eso? Diría el arqueólogo. Pero entonces encuentra esto cerca. Ah, ya veo. Este enchufe, y creo que así dicen en España, quién sabe lo que dicen en España, pero va ahí. Porque una cosa sin la otra no tiene sentido. ¿Entienden? Una cosa sin la otra no tiene sentido. Nosotros somos como una toma de corriente eléctrica. Estamos maravillosamente diseñados. Maravillosamente diseñados, ¿para qué? ¿Para ningún propósito o para algo? Si aceptamos a Dios, si aceptamos a nuestro diseñador, entonces todo tiene sentido. Recordemos, el hombre sin Dios es como una toma de corriente eléctrica sin enchufe. Luchemos en contra de las dudas que muchas veces tenemos acerca de Dios. Y Dios nos va a ayudar, hay que buscarlo. En Atenas, en Hechos 17, Pablo estaba tratando de ayudar a la gente a buscar a Dios. No sabían nada de Jesús. Pablo les iba a hablar de la resurrección, no iban a querer oír nada de la resurrección. Pero él dijo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces busquemos a Dios, que le busquemos a través de su palabra y que nos ayudemos mutuamente a hacerlo y así combatir las dudas que tenemos. Muy bien, muchas gracias.